Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Uno de los 16 ha trascendido. Llegó el momento de recordar a don Álvaro Mangino. Una persona que no vivió exactamente el mismo proceso que sus demás compañeros. Y esto tuvo que ver no solamente por cómo él vivió en la montaña, sino el quiebre se da precisamente cuando él terminó hospedado en el Hotel Carrera y no en el Sheraton, en donde estuvieron los supervivientes, con sus familiares. En el Hotel Carrera, él se encontró con un escenario de tristeza, de dolor, porque en ese hotel estuvieron los familiares de quienes no regresaron. Eso lo marcó profundamente, porque él regresa incluso antes que los demás. Regresa el mismo 25 de diciembre, día de Navidad. Y en su testimonio señala de que tampoco supo que sus compañeros habían celebrado con jolgorio, con mucha alegría, la Navidad de ese año. Estuvo muy lejano a las cosas que vivieron sus compañeros y que los ayudaron a tener una transición de la montaña a la vida en familia. Y el hecho de que él regresara antes y que no estuviera en la conferencia de prensa también determinó algo importante: que él no se encontrara con esos aplausos, esas vivas, esas frases de motivación por parte de la gente del equipo, de la propia prensa, de los familiares. Ese abrazo que desde un inicio, cuando llegó el avión al antiguo aeropuerto de Carrasco, recibieron de la esposa del presidente del país, de las autoridades, de los propios hermanos de los Christians. Todo ese tipo de cosas las resume él muy bien en su capítulo de La Sociedad de la Nieve. Y en esto él menciona la palabra perdón. La palabra perdón justo después de contar que él no estuvo en la conferencia de prensa y las cosas que ocurrieron en ese evento tan importante y que significaron el inicio de un camino distinto para todos los supervivientes, de acuerdo a cómo lo tomaron y también de acuerdo a cómo la población en el mundo tomó todo este hecho enorme. Recuerden que para ese momento de la conferencia de prensa ya el sensacionalismo vestido de periodismo en Chile había hecho presa de este hecho con una horrible frase: que Dios los perdone, colocando algunas de las fotografías que, para descargo del infeliz de Lucero, no las filtró él, sino otra persona, y que rebotaron en distintos países, aquí en el Perú, en Brasil y en otros países más también. Incluso esto, antes de que se publicara en los diarios chilenos y de otros países, de alguna manera se comprende que hubo alguna clase de entendimiento por parte de la prensa internacional, porque si uno comienza a ver, a revisar las entrevistas prácticamente al vuelo express que le hicieron algunos supervivientes, existe un periodista de cero recordación argentino que fue no solo inquisitivo con los supervivientes, sobre todo con Nando Parrado, sino que buscó la manera de que la respuesta sea lo que él estuvo buscando sobre el tema de la alimentación.
Así, ya teníamos una idea de qué podría ocurrir en la conferencia de prensa y posteriormente. Álvaro no vivió todo eso. Al final, las vivas, los aplausos, la aprobación general para todos ellos fue descomunal y contundente. Álvaro no vivió eso. Y tenemos también un hecho importante, la misa en San Fernando, las palabras del padre Rojas. Pero eso no iba a ser suficiente para todos. Y como les dije, el quiebre para Álvaro fue estar hospedado en otro hotel, en donde el dolor fue abrumador completamente para todos, pero para él, que había vivido los 71 días en la montaña. Digo 71 porque él se va con el rescate del primer día y además de eso resultó ser el primer superviviente en subir a un helicóptero pese a su condición física. Yo recuerdo que en la primera entrevista que tuve con él, cuando conversé sobre este tema, él me dijo, corrí un poquito. Álvaro Mangino, recuerdo en esa primera entrevista, fue bastante serio conmigo. Me concedió bastante tiempo, 1 hora o algo así para la entrevista. Incluso con un corte de esta red social que todos conocemos que se va a los 40 minutos, desde que inicias, ¿no? Desde que grabas. Fue bastante serio, fue corto en algunas respuestas, pero en otras no. Yo imagino de que él fue así por un tema de no sentir tanta confianza ni empatía conmigo cuando se grabó esa entrevista. A pesar de todo, fue un excelente entrevistado y respondió lo que tuvo que responder. Y fue una persona que cuando comenzó a dar respuestas mucho más detalladas o dar un testimonio mucho más preciso sobre algunas cosas muy específicas dentro de la misma, respondió a una altura y a un nivel no solamente esperado, sino que fue bastante más allá. Demostró parte de su humor de todas maneras, pero en la segunda entrevista encontramos a un Álvaro Mangino mucho más abierto, más confiado. Él recientemente había salido de la neumonía que lo aquejó. Estuvo en recuperación y eso se evidenció en algunos pasajes en los cuales él tosió. Y ahí fue que él contó que había salido de la neumonía. Por supuesto, no fue la última entrevista que se le hizo. Tuvo muchas más entrevistas, viajó fuera de Uruguay. Y fue bastante requerido, obviamente. Y lamento no haberle pedido otra entrevista, pero creo que las cosas se dan como se tienen que dar. Y parafraseándolo un poco, el hubiera, pues evidentemente no existe y no podemos estar pensando en posibilidades cuando las cosas se dieron. Pero gracias a él pude entrevistar a su esposa, doña Margarita, de quien tengo un muy especial recuerdo, un cariño especial. Es una persona que se hace estimar muy rápidamente. Y recuerdo también la conversación previa que tuvimos tanto con él, con ella, y la que tuvimos al finalizar también la entrevista, que fue corta, pero de todas maneras trajo sorpresas importantes como cuando doña Margarita me dijo, Álvaro está hablando con Nando, tiene algo que decirte, y me dejó una impresión que Nando Parrado tuvo acerca de una entrevista mía que vio. No voy a comentar sobre eso porque lo quiero guardar para mí y además porque creo que es de Álvaro y de Margarita de quienes tengo que hablar. Solamente quise hacer la referencia porque fue un momento muy especial. Y
sinceramente le agradezco mucho a don Álvaro que accediera a decirle a su esposa mi interés por entrevistarla y que se pudiera conceder la entrevista. Para la segunda entrevista de don Álvaro, tuvimos que esperar un tiempo más o menos regular porque ya habíamos hablado con él y sucedían cosas en el tiempo que impidieron la misma. Y fue luego de la partida de don Coche Inciarte, el gran amigo de don Álvaro, que cuando le dejo un mensaje de condolencias, él me responde y al final me deja un mensaje más: te debo una entrevista. Por supuesto que yo no quise hacer la entrevista o coordinar la entrevista cercana al fallecimiento de don Coche. Así que pasó un poquito más de tiempo para que pudiéramos coordinarla y que ésta se diera. Felizmente se dio y yo siento que fue una entrevista complementaria a la primera, pero la sentí mucho mejor. Sentí una conexión mucho más grande con don Álvaro. Y el mismo hecho de cómo hemos conversado un poco antes y después de su entrevista y de la entrevista de doña Margarita me dejó en claro que esa conexión de alguna manera existía, por lo menos dentro de este trabajo. No sé si él en algún momento me consideró un poco más que un entrevistador o alguien que probablemente le haya caído bien. Yo no me puedo rogar amistades ni nada. Yo puedo sentir algo por una persona, como una amistad, por ejemplo, pero no necesariamente porque uno sienta eso, la otra persona también lo siente. Así es que creo que me voy a quedar para siempre con ese recuerdo de las dos entrevistas y de todo lo que ya mencioné sobre él. Fue muy lindo al final de la entrevista con doña Margarita haber conocido también a su nieto Lucas. Y creo que Álvaro supo hacer las cosas tan bien que le quedó una gran familia para continuar su legado y ese regalo de vida después de la cordillera. Nos encontramos en estos momentos con una persona con quien hemos querido conversar desde hace bastante tiempo, pero creo que hemos sido tímidos para no insistir en la invitación. El año pasado buscamos su participación aquí, pero pasaron diversos eventos. Él viajó a México, viajó a otros países, luego de que se nos fuera nuestro querido Coche Inciarte. Eh, y bueno, es una persona que estuvo muy unida también a don Coche. Y le vamos a dar la bienvenida, para no hacer un preámbulo tan largo, una persona muy especial para nosotros. Él es don Álvaro Mangino y está con nosotros aquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Finalmente pudimos conseguir este contacto, que no fue fácil, pero bueno, ya aquí estamos, pronto para responder lo que me quiera consultar. Bueno, quizá lo que se podría imaginar al inicio es que vamos a hablar de la película, pero yo quería hacer el inicio como una especie de paréntesis especial por el tema de don Coche. Se nos fue una enorme persona, un eterno, como digo yo, y usted salió a hacer muchas conferencias con don Coche. Hubo una unión bastante grande entre ustedes. Me gustaría de repente que nos cuente algo de esa historia, cuando salieron a hacer las conferencias juntos, el hecho de que fuera fuerte la amistad entre ambos y ese significado de haberlo tenido cercano a él también en este recorrido de vida, ¿no? Coche fue una persona muy especial en la vida, una persona con una personalidad muy irreverente, una personalidad como muy atractiva para la gente. Era una persona que tenía una llegada a las personas
por su afabilidad, por su manera de ser. Era una persona que tenía un poder en sus discursos y en sus planteamientos de lo que habíamos sobrevivido, con mucho cariño, con mucha sabiduría, y supo llevar muy bien esa historia durante todos estos años, y juntos hicimos un equipo en el cual él era el más místico y yo era el más práctico, digamos, de lo que nos había sucedido. Y entre los dos fuimos haciendo una unión fuerte, de amistad fuertísima. Viajamos muchos años juntos, nos llevábamos muy bien. Yo lo conocí en el avión, o sea, no lo conocía de antes, pero hicimos una intimidad muy fuerte entre los dos, y bueno, la prueba está que hasta el último momento que vivió estuve al lado de él, ¿no? O sea, se murió, se murió estando yo ahí al lado de él. Hasta el último momento, entonces, estuvieron juntos ustedes dos. Yo tuve la información de que ustedes estuvieron, voy acá, y ahora sí. Lamentablemente está fallando el canal del micrófono. Ustedes estuvieron juntos, ustedes comenzaron a turnar para visitarlo en los últimos días, los supervivientes, los integrantes de la Sociedad de la Nieve, junto con los familiares de Coche, etcétera, ¿no? Pero él tomó una decisión, la decisión de ser sedado para irse sedado. Sí, él fue llevando esta historia durante 10 años, ¿no? O sea, peleó muchos años por sobrevivir, muchos años contra la enfermedad, con una determinación muy fuerte, con una irreverencia hacia lo que le estaba sucediendo, que consiguió sobrevivir 10 años más en su vida gracias a esa postura que tuvo frente a lo que le estaba aconteciendo, ¿no? Y bueno, y finalmente en el último examen que se hizo en Estados Unidos, le había aparecido el cáncer en la cabeza, y eso fue lo que determinó que él dijera, bueno, hasta acá llegué. Y cuando dijo hasta acá llegué, se volvió a Uruguay, estuvo unos días en su casa internado, no lo llevaron a ningún hospital ni nada, quiso morir en su casa en tranquilidad en su cama, y así fue como sucedió. Él fue dejando ir, fue perdiendo esa voluntad y esa determinación de continuar viviendo, y en un determinado momento pidió que le dieran algún calmante para poder irse en paz. Y fue lo que hizo. Claro. Siempre fue un valiente hasta el final, don Coche, ¿no? Sí. Siempre fue un valiente, sí. Todo un caballero. La entrevista última que tuve con él, que no lo sabía yo, y también fue la última en vida, según me lo confirmaron después. La hizo 4 días antes de su cumpleaños. Bueno, toda una historia. Toda una historia. 24 de abril. Claro. Y bueno, yo me llevo un recuerdo enorme de él, la verdad, pero no puede ser lo mismo de lo de ustedes, y más aún con usted, don Álvaro, que me dice de que estuvo hasta el último momento a su lado, ¿no? Una mañana temprano, yo había estado la noche anterior con él. Ya en esa noche estuvimos con Gustavo Servino, los dos juntos, provocándolo, haciendo que nos escuchara de alguna manera, que ya estaba muy lejos de nosotros, pero tratamos de acercarnos lo más posible a ese momento, y bueno, y fue difícil porque estaba ya más cerca de irse que de quedarse, y bueno, y a la mañana siguiente tempranito murió, y me fui a verlo enseguida, y acababa de morir cuando estuve con él. Claro. Bueno, es una pena enorme, y me gustaría de repente que usted recordara esos momentos en la montaña con Coche. ¿Cuáles fueron los valores más fuertes de Coche y que redundaron en el éxito de ustedes para sobrevivir, para mantenerse en el día a día con una persona como él? Era una persona buena, una persona simple, una persona con mucho carisma, era muy querible, todo el mundo lo quería mucho, y bueno, y eso hizo que fuera fácil relacionarse con él y hacerse amigo de él. En general, todo el grupo fue muy unido a Coche. Coche fue parte también de algunos eventos en los cuales nos uníamos, no todos, sino
perdón, pero estoy con un poco de tos, estuve con neumonía y todavía me quedan algunos resabios. Muy bien. Y participábamos de algunos asados que hacíamos en el año, un grupo de 9, más o menos 9, 10, que éramos siempre más o menos lo mismo, que vivíamos en Carrasco, y bueno, y eso nos fue llevando a que tuviéramos un relacionamiento un poquito mayor entre un grupo y otro, algunos porque viven en el exterior, otros porque viven en otros barrios y no se acercaban tanto a estas visitas. Pero bueno, hacíamos frecuentemente en mi casa o en lo de Carlitos un asado y la pasábamos muy bien. Claro. Porque nosotros, la Sociedad de la Nieve es una sociedad muy especial, porque es una sociedad en la cual somos hermanos de la vida por lo que nos tocó vivir y por cómo vivimos esos 72 días, pero no nos vemos todos los días, ni somos frecuentes amigos de íntimos de salir a comer o ir a la casa de uno a comer o otro, pero entonces teníamos esas escapadas que las hacíamos entre nosotros, en las cuales teníamos una cierta privacidad para hablar de lo que habíamos vivido de una manera diferente que frente a las personas que nos conocen, ¿no? O sea, teníamos una intimidad que difícil compartir con otras personas porque lo que habíamos vivido había sido muy fuerte y muy duro para todos nosotros, y la capacidad de poder absorber todas esas cosas y poder analizarlas entre nosotros solos y reírnos y buscar motivos para festejar lo que habíamos sobrevivido. Fueron momentos muy especiales y muy íntimos en los cuales solo participábamos nosotros y nadie más. Uh-huh. Usted mencionó alguna vez de que fue un error haber estado en el Hotel Carrera y no en el Sheraton, y que con los años se dio cuenta que le hizo falta haber pasado la Navidad con sus compañeros en lugar de regresarse a Montevideo tan pronto como fuera posible. Sí, pero esa realidad fue esa y me tocó no estar y bueno, siempre lamenté no haber estado y no haber vuelto con ellos, pero bueno, me tocó así y hay que aceptarlo como fue, no lo podemos cambiar. No, yo lo que quería era encontrar el tema de la resiliencia en ese sentido, ¿no? No creo que hoy en día ya se lamente, porque usted ya ha superado muchísimas cosas, aparte de lo de la cordillera, pero de allí viene el tema. Los humanos somos a veces muy complejos y muy complicados. Y haciendo un paralelo con la vida que ya le ha tocado vivir 50 años después o 51 años después con el tema de la cordillera y el entorno y las circunstancias en las que usted vivió previo al viaje, ¿qué encuentra usted allí como para poder ser la persona tan fuerte que es hoy día? Bueno, a ver, no sé si soy tan fuerte. Yo creo que no podría estar ni 2 días como usted estuvo en la cordillera. No me siento diferente a las personas comunes de la vida porque me considero una persona normal, que le han sucedido cosas como a todos nosotros, que he vivido una vida feliz, con hijos, nietos, y bueno, y no tengo mucho para reclamar ni para sentirme diferente a los demás. Lo que sí tuve tal vez fue una determinación de creer. Yo siempre digo que en la vida el poder está en la cabeza de cada uno. Y uno es el que decide cuál es el camino que elige para vivir y para continuar. Y yo creo que nosotros en ese ambiente que tuvimos en esos 72 días tuvimos una actitud muy fuerte, con una solidaridad muy fuerte entre todos nosotros, una amistad muy profunda, con muchos hechos a superar. Tuvimos que romper muchos tabúes, como comer carne humana, y bueno, y buscar ciertos escapismos para poder luchar día a día por la vida como lo luchamos. Y eso fue con una actitud muy fuerte, con una determinación muy fuerte de creer en que el proyecto que habíamos organizado después de la cancelación de las búsquedas iba a tener éxito. Y bueno, y siempre pensé que me iban a sacar de aquel lugar, yo no iba a salir, tenía mi pierna quebrada, no pude caminar durante 72 días, y eso hace que yo confiara mucho en las personas que estaban decididas a ir en busca de esa ayuda, que finalmente la logramos.
Ujú. Y eso es fundamental. Creer que en la vida se puede y que depende de nosotros es muy importante. Claro, yo me reafirmo que usted es muy fuerte, ¿eh? Porque no solamente los días en la cordillera y en las condiciones en las que le tocó vivir, sino también el post-cordillera, ¿no? Haberlo pasado y verlo tan tranquilo, feliz, como usted lo ha dicho, pues obviamente es propio de una persona muy fuerte. No todos tienen esa fortaleza para poder tener la cordillera y post-cordillera de esa manera. Todos vivimos cosas diferentes, don Álvaro, pero lo de ustedes, pues es absolutamente icónico en la historia de la humanidad. Eh, y qué bueno que ustedes se consideren personas normales como todos, porque hay otros que con un efímero éxito de algo ya creen que son superiores al resto del mundo. Y esa es una de las cosas más importantes que ustedes tienen. Yo recuerdo en la primera entrevista que sostuvimos, me dijo algo que yo lo dejé como un cabo suelto. Hay cosas que yo las dejo así precisamente para preguntarlas a posteriori o avanzar un poco con ese tema después. Y tiene que ver con Nando Parrado. Usted me mencionó, si no me equivoco, hasta 2 veces o 3 veces que Nando Parrado fue muy importante para usted ahí arriba y que le prestó bastante apoyo. Me gustaría de repente que ampliara un poco en este aspecto. Nando también es una persona especial. Es una persona que a mí me cuidó mucho, me acompañó mucho durante todos esos días. Y bueno, y es una persona con la que sigo teniendo una unión muy fuerte por todo lo que vivimos ahí arriba. Y bueno, y tiene una particularidad que cuando quiere, cuando él no manda mensajes, sino que te llama por teléfono y te pregunta cómo estás y cómo estás pasando. Ahora que estuve con la neumonía y medio enfermo, cada 2, 3 días me llama y me consulta a ver cómo estoy y cómo me fue en el médico. O sea, se preocupa de mi salud y de mi bienestar y eso hace que sea algo especial para todos nosotros. Ujú. Claro, y arriba la contención, supongo que aún así sean 2 palabras, una palmada en el hombro era extremadamente fuerte eso, ¿no? A diferencia de lo que a veces necesitamos y tenemos aquí muchas veces, ¿no? El abrazo y el día a día allá se convertía en pequeños gestos de repente que eran muy grandes. Me refiero a que hay mucho desprendimiento. En el caso de Nando, permítame decirle algo, él era un expedicionario y él tenía ciertas prerrogativas, pero sin embargo, revisando el libro Viven, Nando Parrado seguía realizando las actividades diarias que le hubieran correspondido a él, aún estando exento de ellas, ¿verdad? Eh, se daba tiempo para todo. Bueno, él vivió las dos partes, ¿no? Porque Ujú. murió su madre y su hermana en ese avión. Su hermana murió en sus brazos y eso fue lo que lo determinó a que él, a partir de ese momento, él dice que iba a salir de ahí de cualquier manera para poder contarle a su padre qué era lo que había sucedido con el resto de su familia, con una determinación muy profunda hacia ese hecho. Y bueno, y la verdad que fue muy respetado en lo que hizo. Él se convirtió en el líder absoluto de la expedición final. Él fue el que eligió quién lo iba a acompañar y él fue el que caminó siempre adelante para llegar a encontrar al arriero. Ujú. ¿Y la cadenita de Margarita hasta cuándo la utilizó? Cuando se reencontraron, intercambiaron nuevamente las Las cadenitas. cambiamos de vuelta y después las perdimos, nos las robaron. Las teníamos guardadas en un cofre cuando viviendo acá en Carrasco y nos entraron Ujú. ladrones y nos robaron esas pertenencias, pero bueno, de alguna manera siguen representando algo fuerte para nosotros. Bueno, nadie les va a robar el amor que sienten ustedes, ¿no? Eso Exacto. es lo más fuerte. Em, Le iba a consultar sobre eso. En el testimonio que usted da en la Sociedad de la Nieve precisamente habla sobre la cadenita y señala de que no tiene idea por qué se la intercambiaron. ¿En algún momento conversaron ustedes dos acerca de ese interrogante? ¿Encontraron alguna respuesta o sigue No, siendo hasta hoy eso? no, no sabemos por qué las cambiamos, pero las cambiamos. Este, ¿Cuál fue el motivo? No sé quién tuvo la iniciativa, si fui yo o fue ella, no lo recuerdo. Ujú. Lo que sí recuerdo es que todos los días me agarraba de esa cadenita y le contaba a ella cómo estaba y trataba de decirle que estuviera tranquila, que yo estaba bien y que iba a ir a volver a verla, que era Ujú. la gran motivación que teníamos todos en nuestro interior, era poder volver a ver a nuestras familias y nuestros amigos y ser parte de la vida que habíamos
tenido hasta ese momento del accidente. Claro, pero ahí hay algo extraordinario, ¿no? Por un lado, el rosario que le da Madelón Rodríguez a su hijo Carlitos Páez y este intercambio inusual de cadenitas en la cual usted se queda con un crucifijo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Como un acercamiento espiritual necesario para la montaña. Son esas cosas. Hay que tener fe, y la fe también se perdió en algunos momentos. Tuvimos un momento como la avalancha, fue un momento muy difícil de superar, no entendíamos por qué nos estaban golpeando repentinamente, y pocos días después de haber sufrido el accidente, sufrir la avalancha fue algo muy duro porque perdimos 8 amigos que estaban en buenas condiciones. Tuvimos 3 días y 3 noches sin poder salir de aquel lugar, no, sin saber si íbamos a poder sobrevivir y sin saber si íbamos a poder continuar con ese emprendimiento que habíamos proyectado en el 10º día cuando se cancelaron las búsquedas. Y bueno, y finalmente conseguimos superar ese momento, conseguimos salir más fortalecidos que nunca, salimos con una determinación más grande que nunca para vencer lo que nos estaba sucediendo, y nos propusimos a partir de ese momento en proyectar nuestro emprendimiento y nuestra salida con bastantes bases lógicas para poder triunfar. Y bueno, y fue lo que tratamos de buscar durante todo ese tiempo, que fue bastante, porque esto fue en el día 30 de octubre, o sea, 16 días después del accidente, y recién salimos el 12 de diciembre en búsqueda de la ayuda, ¿no? O sea, todo eso fue un proceso lento en el cual sucedieron varias cosas, encontramos la cola, encontramos algunas cosas que nos fueron facilitando ciertos impedimentos que teníamos, como poder fabricar un sobre de dormir. Encontramos las valijas con bastante abrigo, con cigarros que no teníamos más, y bueno, fueron cosas que fueron sucediendo, que fuimos superando, y bueno, y llegado el momento, cuando se muere Numa Turcati, es el disparo final para que Nando y Roberto salieran con Tintín en busca de esa ayuda que tanto habíamos añorado y tanto habíamos trabajado. Nando siempre quiso salir, es más, varios de sus compañeros me dicen él ya estaba afuera, o sea, desde el principio que él despertó y se dio cuenta de la situación, él quiso salir. Iba a ser imposible en esos momentos, obviamente. La avalancha misma lo confirma, en el sentido en que si hubieran escalado probablemente hubieran perecido en el intento. Pero la negativa permanente, luego de los eventos y ya comenzando una especie de cambio de clima en el lugar, porque se sentía, era de Roberto Canessa. El cambio fue de un día para otro después de lo de Numa. La interrogante en realidad pasa por qué hubiera ocurrido si Numa no se hubiera ido o no se hubiera ido en esa fecha. ¿Cree usted que todavía se hubiera salido en la última expedición días después, o es que ya realmente era la fecha? Las hipótesis son hipótesis, las realidades son realidades, y la realidad fue esa, así que no la podemos cambiar. Ok, pragmatismo primero, ¿no? No, pero está bien, su respuesta es muy buena. Y por ahí yo iba a ir, pero la verdad es que ustedes estuvieron allá, por eso es que la idea de la presunción era suya, no mía, por eso es que le hice la pregunta. En la vida las cosas van surgiendo y se van tomando decisiones, y bueno, y como te digo, la hipótesis no sirve de nada porque no sabemos cómo podría haber sido. Lo que sí sabemos es que salieron ese día y estamos acá. Esa es la realidad y lo que sucedió, y no tengo nada que discutir sobre lo que se hizo, porque lo que determinó la salida fue esa, y bueno, y al día siguiente emprendieron el camino y lo encontraron. ¿Usted se enteró del plan B estando allá en la montaña o después? El plan B era un plan que estaba planteado, pero nunca se habló con mucha determinación. En realidad, lo que tuvimos fue una angustia muy grande durante esos 10 días que nos habíamos dado de plazo para que aparecieran. Cada día que pasaba era un poquito más de incertidumbre que nos iba invadiendo nuestro cuerpo, un poquito más de miedo. El miedo es algo que te fortalece si no entras en pánico. Y bueno, y ese miedo fue el que nos fue
protegiendo de alguna manera y dándonos la fuerza para seguir teniendo un pequeño aliento de esperanza de que aparecieran en esos 10 días, y finalmente aparecieron. Finalmente se cumplió lo previsto, y el plan B no creo que hubiera podido tener mucho éxito porque estábamos todos muy debilitados. Incluyendo a Vicentín, Servino, que ya estaban un poco mejor, Sí, los primos. sí. Creo que hubiera sido un golpe muy fuerte que no aparecieran, y no sé, es otra hipótesis. No Sí, podemos, claro. no podemos imaginar cómo hubiera sido. Sí, y lo bueno es que no pasó, Hay ¿no? que hablar sobre las realidades, y la realidad fue esa, y sucedió de esa manera, y escuchamos la noticia en la radio el 10º día, temprano en la mañana, con la noticia que habían aparecido, y bueno, y eso fue uno de los momentos de mayor alegría de nuestros días en esa incertidumbre que tuvimos durante tantos días, y eso fue lo que nos invadió con una alegría enorme. Nos abrazamos, festejamos, y empezamos a esperar los helicópteros que demoraron en llegar, pero que llegaron finalmente y nos sacaron. Claro, y es ahí en donde usted me dijo que solo caminó un poquito el helicóptero la vez pasada, me dijo Sí, eso, por ¿no? suerte paró muy cerquita mío y conseguí subirme primero que nadie, pero creo que fue el primer día que caminé. Sí, pero eso fue un golpe de adrenalina, supongo. Supongo que sí. Ya había intentado caminar un día y me había caído, y Nando me había rezongado porque me dijo: no podés caminar, no tenés músculo para caminar, así que quédate quietito, seguí arrastrándote y no intentes más porque te vas a golpear de vuelta y te vas a lastimar. Y años después me enteré que ese día, cuando me caí, me fisuré el tobillo de la otra pierna, pero nunca me di cuenta, nunca me di cuenta hasta muchos años después que realmente me lo fisuré, y el médico me dijo: pero esto ya te lo quebraste. Y yo decía: no, esto no me lo quebré nunca estuve enyesado, nada. Sí, te lo quebraste. Y bueno, y ahí me acordé de ese episodio, y dije: bueno, debe haber sido ahí cuando me golpeé con el tobillo en el hielo, y bueno, y fue un golpe fuerte, y se ve que ahí se fisuró y quedó esa fisura soldándose durante esos días. Claro, y bueno, supongo que habrá sido porque ya estaba anestesiado por el frío, ¿no? Sí, es que uno va superando los límites, van mucho más allá de lo que uno piensa. La resistencia del ser humano a vivir es enorme. Defender la vida es algo que todo el mundo lo hace naturalmente, y lo defiende con todo lo que uno tiene. Y bueno, fue así. Eso fue lo que nos tocó vivir, y fue así que lo vivimos. Quiero regresar al tema de las hamacas, que no lo hemos tratado, pero tiene que ver con la avalancha. Al inicio se hicieron algunas hamacas, ¿no? Canesa, no recuerdo con quién, comenzaron a armar las hamacas, fueron varios de ustedes subieron, se morían de frío arriba y bajaron. Sin embargo, usted de vez en cuando dormía en las hamacas y No, yo la dormí avalancha muy lo poco en tomaba. las hamacas, ¿eh? En realidad dormía abajo generalmente, pero en algún momento que estuvimos un poco apretados de lugar físico, algunos de los que estábamos, Pancho Delgado y yo, que estábamos con las piernas quebradas, nos tocó subir ahí con dos de los heridos más graves que teníamos, que era Echavarren y Platero, No, que mira. estaban mucho más, y eso fue lo que hizo que me tocara dormir ese día de la avalancha en la hamaca, y eso fue la razón por la cual no fui tapado por la nieve y no quedé sumergido abajo de toneladas de nieve donde me podría haber muerto. Tuve la Claro. ventaja de que me apretaron las valijas y todo lo que me cerraba el agujero del avión, pero bueno, fue eso lo que sucedió, y bueno, y finalmente 3 días después y 3 noches después conseguimos salir de ese enredo que nos había generado esa avalancha, que hasta el día de hoy no la entiendo por qué y para qué. Bueno, hay cosas que uno no tiene, a veces ya ni por qué preguntarse tanto. Como usted ha dicho, la realidad es lo que fue. Y sí, queda la pregunta, yo creo que a todos nos va a quedar, ¿no? ¿Por qué pasó por ahí precisamente la avalancha? Eh, Aunque tiempo después se descubrió que era un canal de avalanchas justo el surco por donde fue el avión, ¿no? De todas maneras, hubiéramos pedido que no pasara eso. 8 personas se fueron allí, lamentablemente, ¿no? Sí, Esa noche, entre comillas, porque creo que ustedes ingresaban al avión 4 y media de la tarde.
normalmente, ¿verdad? Correcto. Porque el sol, al estar en un lugar como el de ustedes, eh, se cubría toda esa zona, ¿no? Hacía sombra y entonces ya se volvía noche, Y no solo básicamente. eso, también era un día frío, día feo, Ujú, y esos días fríos y feos teníamos menos motivación. El sol es algo que ayuda mucho y mm, fortalece mucho las energías del cuerpo humano es como el poncho de los pobres, ¿no? O sea, te protege un poquito del frío, te da cierta alegría ver el sol y bueno, ese día estaba gris, feo, y decidimos protegernos temprano, rezar como rezábamos siempre con el rosario de Carlitos y bueno, y hablar de ciertas cosas y después pensar en cada uno de nuestros familiares, que era lo que nos fortalecía para seguir luchando. ujú. Entonces ustedes tenían, a ver, por lo usual, un sueño que comenzaba a qué hora, 6 de la tarde, lo que estaban Y se dormía poco, acostando. se Ujú, dormía poco y mal, pero se descansaba igual de alguna manera, ¿no? Tampoco hacíamos tantas cosas para cansarnos tanto, porque no teníamos muchas actividades para cubrir durante los días que estábamos ahí arriba, ¿no? O sea, se ujú, hicieron algunas expediciones, sí, se hacía agua, se distribuía la comida que era poca, y bueno, esas eran las actividades que teníamos, y el resto era hablar y conversar y entre nosotros, y bueno, y tratar de pasar los días lo más rápido posible. ujú. Bueno, voy a aprovechar la avalancha para entrar a la película, pero antes de entrar a la película, don Álvaro, estuvieron esa vez el Vasco Chavarren, usted y Arturo Nogueira en las hamacas. ¿Usted estuvo al medio de los dos? ¿O es que hubo 3 hamacas allí o estuvo No, con alguno de los dos? eran dos hamacas, y en las Ujú. dos hamacas nos apretábamos los tres. Ok, digamos que estaban juntas las 2 hamacas. Exactamente. Ya, Y, porque nos... y teníamos el calor humano que nos dábamos los unos a los otros, que también nos ayudaba un poco a soportar el frío, ¿no? Ujú, comprendo. Lo que ocurre es que muchas personas, por eso que quise entrar un poco por este lado, gracias a la película Viven, creen que hubo una hamaca a cada lado del No, fuselaje, dejando el eran pasillo al medio. las dos del mismo lado, una al lado de la otra. Ujú, correcto. Entonces queda claro ese tema. Quería dejarlo en claro para quienes vean la entrevista, porque esas precisiones pues ayudan mucho a quienes son seguidores y apasionados admiradores de ustedes también, ¿no? Bueno, la avalancha llega. Roy Harley es el primero en salir, pero ustedes también quedan con cosas encima, con nieve encima. La movilidad de ustedes fuera del tema Era de cero, físico, de cero, salud, cero. claro. No podíamos movernos. Ujú, Primero que ellos estaban mucho más heridos que yo. Ellos sí no se movían ni se trasladaban. Yo me arrastraba todos los días para salir del avión, y tenía cierta movilidad. Ellos no. Y yo quedé muy apretado por todo lo que cerraba donde se había roto el fuselaje. Entonces no tenía cómo movilizarme, y con la pierna quebrada tampoco tenía mucha movilidad y muchas posibilidades de ayudar, ujú, porque me dolía y porque estaba quebrada. O sea, no había quedado suelta de la rodilla hacia abajo, y Canesa la había puesto en su lugar, y así había quedado hasta ese día. Entonces no tenía mucho para hacer, ni mucho para moverme, ni muchas posibilidades de ayudar. Lo que sí fue sufrí mucho en ese momento, porque fue un momento muy triste en el cual tuve mucho miedo de quedar solo y abandonado en esas condiciones. Y bueno, y fue un momento muy difícil de pasar, y que pasó muy rápido también. Y bueno, y ahí fuimos viendo cómo no sabemos quién decide quién se queda y quién se va, pero hubo gente que sobrevivió más tiempo que otra, y bueno, y se salvó, y otras que murieron mucho más rápidamente. ¿Por qué? No lo sabemos, y la realidad fue esa. claro. Entrando ya cerca al tema película, eh, aquí pasa algo, ¿no? En la avalancha que casi no se dice, más es Roy quien sale porque salió, escarbó, ayudó a sobrevivir a muchas personas, pero también Vicintín hizo lo propio. Es más, estuve buscando eso en correlación a una entrevista que le hice a don Antonio, en la que él señala de que él estuvo durmiendo sobre algo que no recuerdo qué, yo no recuerdo, pero estaba como a 1 metro por encima de los demás. Revisé en el libro Viven y resulta de que también señala de que tanto Roy Harley como él estuvieron escarbando. ¿Hubo suficiente visibilidad para verlos a ellos dos o el proceso o es que no hubo tanta visibilidad en ese momento de la avalancha? Es que no se veía nada. Mm, Estábamos a oscuras,
y fue todo muy rápido. Yo no recuerdo exactamente. De Roy sí lo recuerdo porque fue el primero en incorporarse, y estaba al lado mío, estaba sobre el final, donde estaban las hamacas. De Tintín, si me preguntás esto, te digo que no me acuerdo. O sea, no recuerdo ese. Ah, no lo vio. Si te digo que lo hizo, porque lo hizo. No te va a mentir, así que. No, yo no dudo de lo que él me diga. Pero está también en el libro. Por eso le digo. Claro, bueno, está en el libro Viven y digamos, no es una narrativa inventada de los últimos tiempos, o sea, es algo que ya está allí. Yo quería saber eso un poco por qué, porque en las dos películas, por cuestión de grabación, supongo, se ve todo lo que hacen, básicamente, ¿no? Aunque los primeros planos generan otra reacción visual. Y aquí vamos. ¿Qué tan bien estuvo lograda la escena de la avalancha en la última película, comparado a lo que ustedes vivieron? La última película es muy buena, es muy buena. No hay que olvidarse también que la tecnología cambia y se hizo muchos años después, ¿no? O sea, hoy en día hay mucho más recursos de poder generar situaciones que no son reales a través de tecnología, y eso hace que las cosas se puedan ser diferentes a lo que fue aquella película. Yo creo que la diferencia más grande está en los actores. En el caso de la segunda película, son todos uruguayos y argentinos que hablamos idioma español. Es una película española, hecha por un español, con una visión muy profunda de lo que nosotros vivimos. Fue una persona que se preocupó mucho de entrevistarnos, de buscar todo el conocimiento posible para hacer algo muy difícil, que era hacer esta película y que fuera un éxito como lo fue. Yo creo que él consiguió algo que fue años después. La otra película de la muy americana, no se identificaba tanto con nuestra realidad, y creo que esta sí es algo que nos representa en un 100% a lo que somos los uruguayos y cómo sobrevivimos a esa situación. ¿Cuál es el momento más realista de la última película que usted haya notado? La avalancha, el accidente, son fabulosos. Mucho De mejor repente no fueron exactamente así, pero no importa, están tan bien hechos que para mí eso, y que el grupo sea un grupo y no sea una individualidad de dos personas, hace la gran diferencia entre una película y la otra. Claro. Y además la integración que hubo al final, ¿no? Se habló de Bayona conversando con familiares de los que no volvieron, y quienes no habían hablado antes y no habían tenido una apertura así como la que tuvieron hoy en día, ¿no? Yo te voy a contar algo. Mi cuñado Juan Manuel es como un hermano para mí, toda la vida lo fue. Y yo con él no hablé nunca del accidente. Nunca. Durante 51 años no hablamos. Después que vio la película, nos llamaron de la empresa que hacía las filmaciones aquí en Uruguay, y nos juntamos los dos. Por primera vez hablamos de lo que había sucedido en esos 72 días. Y creo que eso fue un quiebre en todo sentido, no solo con él, sino con todas las partes involucradas, con la familia de los muertos, que siempre hubo una cierta distancia, a pesar de que nosotros no tuvimos ninguna intención de que fuera así, pero sí hubo madres que sufrieron mucho. Es una historia que fue muy, muy exigente para esas madres, porque no se acababa nunca, siempre había cosas nuevas, películas, libros, infinidad de cosas que lo que les hacían era recordar la pérdida de sus hijos. Entonces hay que entender y hay que tratar de comprender que esas personas estaban sufriendo por lo que estaban viviendo, tal vez por causa nuestra, por haber sobrevivido. Pero nosotros no hicimos nada para ser mejores que los que se quedaron. Nos tocó lo que nos tocó. Y bueno, y esa cierta la rispidez que había en algunos determinados momentos con algunos familiares, hoy en día no existe más. Hoy en día la película generó un ambiente totalmente distinto. Todas las personas que estaban reacias a acercarse a la historia se acercaron y la entendieron. Nunca se imaginaron todo lo que habíamos sufrido y cómo lo habíamos vivido. Y eso generó que hoy en día tengamos una fluidez y
un cariño muy especial por todas esas familias que sufrieron durante muchos años. Y bueno, y lamentablemente, si fuimos culpables de ese sufrimiento, lo hicimos sin querer y sin querer lastimar a nadie. Clarísimo eso. Lo que pasa es que a veces el dolor se maneja de distintas formas, ¿no? Y hay que estar a veces en los zapatos de las otras personas para poder comprenderlo así. Uno haya vivido eventos similares, el de ustedes ha sido singular, así es que es evidente que tuvo que haber pasado esto para que la emocionalidad cambie. Y qué bueno, y creo que la clave tuvo que ser la decisión de que sea Numa el hilo conductor de la película, ¿no? Sin duda. Uh-huh. Usted estuvo en una posición similar a la de Numa, amigos de amigos para hacer el viaje. Sí. Y Numa tampoco no lo conocía a nadie. Bueno, era amigo de Pancho y de Gastón. Y de Gastón. Y por ahí fue el camino que lo llevó a subirse a ese avión. Claro. Coche era íntimo amigo de Gastón también, ¿no? Era su Exactamente. mejor amigo. Y lo perdió en la avalancha, lo perdió en el accidente. En el accidente mismo. Y eso lo hizo sufrir mucho a Coche también, ¿no? Eran muy amigos. Le dedicó el libro, ¿no? Le dedicó su libro. Sí, sí. Uh-huh. Y si no me equivoco, por lo que me comentaron, su deseo antes de irse también era volverlo a ver, ¿no? ¿Cómo? Según me contaron, uno de sus últimos deseos fue volverlo a ver al momento de irse, ¿no? Sí, sí. Él y a los amigos que perdió ahí arriba, ¿no? Fueron parte de las últimas palabras antes de ser sedado. Bueno, a mí me comentaron eso, entonces lo comparto con usted que estuvo ahí. El tema de Numa es que también creo que jugó fútbol con Coche en el... Sí, jugaban en un club que existe hasta el día de hoy, que hoy se llama Numa Turcati. Uh-huh, claro, le cambiaron de nombre, ¿no? Sí, exactamente. El producto después de... le iba a consultar algo, voy a hacer un paréntesis con el hilo que estamos hablando. ¿Recuerda con quién estuvo sentado en el avión antes del impacto? Al lado de Gustavo. ¿De Gustavo Servino o de Sí, de Gustavo Servino. De Gustavo Servino. Ah, sí, ya. Correcto. Hubo bastante afinidad con él, creo yo, en Mendoza, porque hay una mítica foto de ustedes y a usted se lo ve sonriendo en la fotografía, brazos cruzados, con un grupo amplio de personas, ¿no? De compañeros. Sí. Estaban Guido Magri, Coche Inciarte, Platero, sí. Martínez Lamas. Y esa foto muestra una imagen de alguien detrás, no sé si suyo o de otra persona, pero que no sale en la fotografía. ¿Recuerda quién era la persona que estuvo allí? ¿Era Gastón de repente por estar con Coche? O... No, tendría que fijarme. Hace mucho que no la veo. Que quede la verdad que no recuerdo. Que quede como un compromiso de repente, así como esas singularidades para más adelante con usted, don Álvaro. Cuando ya usted lanzó el Vino Numa, ¿tenía idea de la película, de cómo iba a ser, o fue un gesto, un homenaje paralelo? Numa lo hice en homenaje a los que no volvieron. Uh-huh. Un homenaje a los que no volvieron y la manera de representarlo fue con la última persona que había muerto y que fue la que determinó que se saliera en busca de esa ayuda y hubiéramos llegado a lograr lo que tanto habíamos esperanzado. Es bien interesante el tema Numa, don Álvaro, ¿sabe por qué? Porque es precisamente lo que usted dice. El fallecimiento de Numa genera de que salga la expedición de inmediato, al día siguiente. Numa, como hilo conductor de la película, genera la unión, la integración, la paz espiritual, emocional entre las familias. Qué brillante, ¿no? Sí. ¿No? Una gran idea de Bayona esa. Uh-huh. ¿Qué más comparte usted de la película? ¿Qué más le ha impactado? ¿Qué más le ha agradado? Hemos visto todo varias veces, ¿no? Yo ya la vi 4 veces, 4 veces distintas. La primera vez solo una parte de los sobrevivientes, la segunda vez también solo los sobrevivientes porque habían 2 que no habían estado en la primera presentación, después con las familias de los muertos y por última vez fui con un grupo de gente de un grupo solidario que tenemos dentro del club que se llama Los Tréboles, en el cual contenemos chicos de familias muy humildes y les damos la posibilidad de que crezcan como personas y que les damos
alguna manera el conocimiento para poder trabajar y que puedan desarrollarse en la vida de una forma diferente a la que han vivido hasta ahora, en situaciones muy precarias y con muchas dificultades. Y bueno, y ese grupo tiene una fortaleza enorme y bueno, y todos los años hacemos, hacemos un evento en el cual se recogen fondos para poder continuar con esas ayudas. Y una de las cosas que hacemos es vender mis vinos firmados por los sobrevivientes y se rematan y se pagan carísimos. Lo bueno es eso, que se junta plata para ayudar a esos chicos después en el futuro. Claro. Siempre digo que es muy importante en la vida entender que es mucho más importante dar que recibir. Bueno, es importante cuando uno aprende, ¿no? Esto sin necesidad de los golpes de la vida, porque muchas veces pasa así, pero a veces es necesario tener el testimonio propio para darse cuenta. Sí. Y es más potente el mensaje, porque si yo no lo aprendí con golpes, no tengo mucho que decir, pero en el caso de ustedes han aprendido muchísimas cosas a través de toda esta historia. Vamos finalizando, don Álvaro, no quiero quitarle mucho tiempo, además está convaleciente. Quería saber, al final de los 51 años, no puedo dejar de preguntar esto, ¿qué es lo que más ha rescatado de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha ido aprendiendo en este tiempo? Haber aprendido en la vida a valorar la vida de una manera diferente, haber aprendido a saber que en la vida hay que luchar y hay que tener actitud para llegar a donde uno quiere llegar. Y bueno, y entender lo que te dije. Y siempre es poco lo que damos. Por más que participemos y ayudemos, siempre se puede dar un poco más y se puede ayudar un poco más. Y es muy importante tener eso en claro para poder tener una mejor vida y una felicidad mayor. Ha sido una forma diferente de entender la vida entonces, don Álvaro, ¿no? Bueno, perfecto. Le agradezco bastante lo que usted viene diciendo. Lamentablemente se ha congelado la imagen. Hubiera sido lindo despedirnos de otra forma. Álvaro Mañino, con nosotros, aquí en nuestro espacio. En este homenaje especial para don Álvaro Mañino, hemos querido empezar hablando un poco acerca de él y de lo que me tocó vivir en cuanto a los contactos que tuve con él previo y posterior a las entrevistas. Y decir que, aunque se crea que quienes entrevistamos a la gente lo sabemos todo o estamos muy informados, yo la verdad no sabía que don Álvaro estaba delicado de salud. No sabía que se iba a ir. No tenía idea de que la situación era bastante grave. No tenía idea. Yo para enero de este año le escribí, casi a fin de enero, deseándole lo mejor en su salud. Me contestó agradeciéndome. Y no quise invadirlo más. Tengo contacto con algunos supervivientes de manera eventual para esta ocasión en la que don Álvaro se ha ido. Envíe mis condolencias a todos. Recibí las respuestas de ellos, incluyendo a don Pablo Bierzi, a doña Soledad González y felizmente a doña Margarita. Yo había escrito un día antes del fallecimiento de don Álvaro queriendo saber acerca de su salud sin tener idea de cómo él se encontraba. Y el día de su fallecimiento escribí algunas cosas que también las guardo aquí y resultó que doña Margarita me contestó 2 días después. Y le respondí con un mensaje de voz que hasta el momento de la grabación de este homenaje
veo que no ha escuchado, o al menos probablemente lo haya escuchado, pero ya no tiene activo el doble check color azul de WhatsApp. Solo espero que escuche el mensaje en algún momento. Yo no he querido ser invasivo con ningún superviviente, por eso no ando llamando, escribiendo constantemente. Sé que mucha gente lo hace y personalmente no quiero que me tomen como alguien que ya es muy cargoso, ¿no? Como que está ahí pendiente y encima. Creo que cada uno ha sabido hacer su vida lo suficientemente bien como para que haya más gente encima. Y por más que los admiremos, respetemos y los consideremos tanto y tengamos sus números de teléfono y todo ese tipo de cosas y nos hayan contestado, no significa que tengamos el derecho de estar ahí todo el tiempo. Sinceramente, me da gusto que los amigos y la familia de don Álvaro hayan tomado esto como un camino hacia trascender a la misma felicidad, a la alegría, que hayan tomado las cosas de una forma distinta, al pesar que muchos de nosotros hemos sentido, y no digo que yo haya sido el que más lo haya sentido porque sería deshonesto, y sé que mucha gente ha tenido una cercanía mayor con don Álvaro como para sentirse terriblemente mal, y lo he visto en lo que han posteado, han escrito, como por ejemplo su gran amigo Mario Pérez, también gran amigo mío, pero digo, fue mucho más amigo de Álvaro que de mi persona. Así es que digo su gran amigo, por eso es un derecho ganado. Así es que solo cito un ejemplo, solo uno. Pero creo que la decisión de la familia de haberse despedido así ha sido algo bastante maduro y especial, y dentro de lo que fue ese espíritu de vida que se representó aquí en la tierra con el nombre de Álvaro Mangino. Nos están enloqueciendo con estas entrevistas. ¿Cuántas entrevistas a la semana tiene, más o menos? No sé, muchas. Son tantas que ya no las cuento. Demasiadas. Bueno, pues la película ha generado un revuelo del tema que no sé si lo esperaban ya ustedes o... Me sorprendió bastante, ¿eh? Ah, ok. La verdad que es mucho más de lo que creyeron que iba a ser. de lo que esperábamos. Ya. O sea, ya supongo que habían hablado de ese tema, pero ha sido más poderoso el asunto, ¿no? Sí, ha sido muy intenso. Ajá. La película ha tenido un éxito brutal. Sí. Está muy bien hecha y es muy representativa de la realidad que vivimos. Claro. Muy cerca de la realidad. Ya, bastante cerca. Sin embargo, así como usted me dijo en la primera entrevista, nada puede igualarlo, ¿verdad? O sea, no hay nada que... En la primera entrevista que tuve con usted me dijo de que no hay nada que pueda igualarlo, ¿no? O sea, puede estar muy cerca, pero no... Esto está muy bien hecho. Muy cerca, y Loyola hizo un trabajo brillante ahí con esa intervención de Numa. Ajá. Ese fue el que cuenta lo que sucedió durante los 71 días. Tiene una personalidad muy especial que se le dio para lo que se consiguió fue que el grupo fuera más un grupo y no una individualidad de uno de los sobrevivientes. Claro. Eso es lo que pasó con la otra película anterior. Aquí es más todos somos más todos que si fueran Parrá de Canesa. Como en el 93, pues, ¿no? Claro, bueno, ahí se buscaba héroes así directos con el formato norteamericano de películas, pero en este caso el término medio ha generado pues muchas cosas más positivas, ¿no? Además la historia se cuenta de otra forma
en el libro de Bierce que en el libro de Pierre Reed, así que eso ha ido bastante, ¿no? La teoría de los ritmos es una narración más que nada. Bueno, el libro de Bierce es mucho mejor, si ves la nieve ya es otra cosa. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta